Muy buenos días a todos y todas los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera charla del ciclo de conferencias de innovación docente que la Facultad de Ingeniería ha organizado para este año 2022. Desde hace más de 10 años, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco está comprometida con la formación de ingenieros, adoptando un modelo educativo basado en competencias, centrado en el estudiante y con un fuerte compromiso social a través de la formación humanista cristiana, lo que se ha traducido en procesos de formación de sus académicos, el desarrollo de proyectos de innovación docente y en estos últimos años el avance en docencia asistida por medios digitales. Este ciclo busca contribuir al mejor entendimiento de los desafíos actuales y futuros de nuestros estudiantes y académicos, generando espacios de conversación y diálogo en torno a la ingeniería. Para ello, contaremos hoy con la exposición del doctor Juan Manuel Lema, quien nos presentará el caso de la innovación docente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela, y posteriormente el decano de nuestra facultad presentará la charla Invarianza y cambio en la formación de ingenieros. Al final de las presentaciones habrá una ronda de preguntas que podrán hacer a través del chat de este medio. Para iniciar, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Sebastián Videla, quien dará su saludo inicial y presentará al invitado del día de hoy. Adelante, decano. En primer lugar, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, decano. Ya, perfecto, que tenía un problema ahí. En primer lugar, quiero saludar a todos los que estén viendo este webinar. Y quiero decir que es una ocasión importante para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco, porque esto inicia un ciclo que esperamos que se dé a lo largo de todo el año, con el fin de ir avanzando en las modificaciones de la ingeniería y de la forma de enseñanza. Quiero presentar al profesor Juan Manuel Lema, quien fue mi profesor, quiero decir, y que para mí es tremendamente emotivo y personal tener que hablar de él. Creo que es uno de los grandes profesores que he conocido y de eso da cuenta las más de 60 tesis de doctorado que ha dirigido. Siendo profesor honoris causa en Chile de la Universidad Católica de Valparaíso y en Europa de otras universidades. Profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, y es una persona altamente reconocida por su calidad
no solamente en la investigación y la docencia, sino resalto su calidad humana, que siempre ha sido para mí un motivo, digamos, de cercanía y de reconocimiento. Él estuvo en Chile por primera vez en 1985. Desde entonces son muchos los chilenos y chilenas que han ido a estudiar con él, y eso lo dan cuenta los que están presentes en varias universidades del país. Creo que sus palabras van a ser muy importantes para orientarnos en un tema tan importante como es la formación de los ingenieros. Sin más, dejo con usted al doctor Juan Manuel Lema. Vale, pues muchas gracias. Buenos días, a nosotros buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián. Efectivamente, la primera vez que estuve, no en Chile, en Temuco. Ahora, justamente estos días, se cumple 37 años. Semana más, semana menos, yo creo que fue a primeros de enero del año 85, así que bueno, 37 años en contacto con Temuco, así que no está nada mal. Y bueno, te agradezco muchísimo la presentación y la oportunidad que me dais de poder compartir algunas de nuestras experiencias que desarrollamos aquí en Santiago. Yo os pongo el antecedente. La Escuela de Ingeniería nuestra se creó cuando yo me hice cargo de ella, me refiero que estuve desde la creación, y eso facilitó mucho en la puesta en marcha de algunas iniciativas que no tuvieron que vencer resistencias. Sin más, voy a compartir un poquitín, voy a compartir pantalla, simplemente una presentación inicial de lo que es nuestra universidad. Esto es España, esto es Galicia, que está en la esquina noreste de España, es el punto más cercano a Iberoamérica, y tenemos dos campus, Santiago y Lugo. Santiago, la Universidad de Santiago es una ciudad, está en una ciudad histórica, es una ciudad pequeña, de unos 100.000 habitantes, pero es una ciudad, bueno, patrimonio de la humanidad y, como sabéis, es destino de peregrinos. Tenemos muchos invitados al año. Tenemos unos 25.000 estudiantes, somos unos 2.000 profesores y hay unos 3.000 estudiantes de doctorado, más o menos. Hay, además de los 2.000 profesores, otros 1.000 miembros que son investigadores, organizados en 15 departamentos. Vamos a ver. Sí, nosotros estamos en el ranking de Shanghái entre el 400 y 500, va cambiando. Estuvimos en 300, 400, 400, 500, un año 500, 600, pero bueno, estamos entre las 500 primeras universidades del mundo, entre las 10 más importantes de España, y veis que, por ejemplo, en el ámbito de ingeniería, pues estamos, depende, por ejemplo, en el ámbito de ciencia de alimentos, son entre las 200 primeras, biotecnología entre las 400 y también en energía e ingeniería. Y también en el Environmental Science and Engineering, que es donde yo trabajo, entre las 400 mejores. Sin más, paso a presentaros la charla de hoy, que son, como decía, algunas innovaciones que hemos introducido en la Escuela de Ingeniería en nuestra universidad. Creo que es importante ponernos en contexto. El sistema nuestro es un poco distinto al que tenéis en Chile, que conozco bien. Nosotros tenemos una primera formación de grado de 4 años y una segunda de 1,5 que da lugar al máster. Nosotros tenemos 2 máster, uno en ingeniería, en este ámbito de ingeniería química, porque tenemos otras ingenierías en la escuela, pero me voy a referir sobre todo a esta ingeniería química. Tenemos 2 máster, una ambiental y otra en ingeniería química y bioprocesos, y después, al cabo de esos 5 años y medio, nos da lugar a la formación del doctorado. Claro, de alguna manera, nuestra combinación de grado y máster más o menos coincide con vuestra ingeniería civil, de 5 años y medio o 6 años, dependiendo de las universidades. Por eso, lo que voy a hablar se tiene que englobar, en vuestro caso particular, como ese conjunto de los dos ciclos. Para nosotros, y así lo aceptamos, para vosotros vuestra ingeniería civil
para nosotros es equivalente a nuestro máster. Con respecto a cómo estamos colocados, pues llevamos muchos años en la ingeniería química de top 5 en España a nivel de docencia y estamos acreditados internacionalmente por la Institution of Chemical Engineers. Es algo que yo recomiendo mucho, hacer una acreditación. Puede ser una acreditación ABET o una acreditación de otro tipo, porque os permite conocer vuestras debilidades y también vuestras fortalezas. Nosotros nos acreditamos ya en el año 2012 y creemos que fue una muy buena herramienta. Por otro lado, esto también creo que es importante que lo veamos, cómo estamos estructurando nuestras carreras. Están estructuradas básicamente en semestres, como veis. Entonces tenemos aquí los 4 años, que sería 1, 2, 3 y 4. Y en el segundo semestre del cuarto año es todo dedicado a trabajo fin de grado o esto que me voy a centrar en este concepto que se llama aula profesional porque después lo vamos a desarrollar. Esto es algo que instauramos y nos parece que es bastante novedoso. Este aula profesional, que son 6 créditos, probablemente bueno, más o menos los créditos aquí son parecidos a los vuestros. Estos 6 créditos se pueden adquirir no en este semestre, sino a lo largo de toda la carrera. Ahora os lo explico. Por ejemplo, en primero ofertamos algunos cursos de aula profesional, pero que pueden asistir los de segundo, tercero, de cuarto. De tal manera que de todo lo que ofertamos a lo largo de los 4 años, ellos tienen que cubrir 6 créditos. Y los pueden cubrir cuando quieran. Es como si fuera una libreta bancaria. Ellos van metiendo créditos y cuando los tengan, le damos la acreditación de esos 6 créditos. Por lo tanto, creo que es interesante explicarlo porque después voy a hablar de ello. La otra cosa que también creo que es importante es que nosotros desde el principio, además que hay matemáticas, física e informática y química, tenemos ya las asignaturas correspondientes a la carrera. Esto me estoy refiriendo a ingeniería química, pero también a otros. Fijaros también, porque voy a hablar de ello, tenemos una asignatura de inglés técnico. El resto pues son las carreras, las materias normales de ingeniería química. El máster, a su vez, también lo tenemos. Bueno, esto no está estructurado de la misma manera, pero veréis que está también en módulos. Tenemos un módulo de bioprocesos, un módulo de diseño de procesos, pero aquí hay un módulo que quería explicaros específicamente, que es un módulo de dirección y gestión empresarial. Nosotros le llamamos el módulo... Juan, perdón que te interrumpa, pero nos está viendo imágenes. ¿Nos están viendo imágenes? No corre la presentación. Pues entonces tenemos un problema. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues a ver. Bueno, pues ¿no visteis ninguna imagen hasta ahora? No se vio ninguna antes. Caramba, pues bueno, pues lo siento. No voy a empezar desde el principio, os podéis imaginar. Bueno, a ver, pues no sé por qué no pasó. Ahora sí. Ahora Estoy viendo se ve. una que dice bioproceso. A ver. ¿Está Ahí bien sí. ahora? Ahí está pasando. Vale, pues no sé qué le pasa. Vale. Vaya, hombre, pues lo siento. Bueno, el ranking, el máster está también clasificado muy bien en España y me voy directamente a lo que os comentaba antes. Voy a hablar del aula profesional. En el aula profesional le ofrecemos a los alumnos que a lo largo de los 4 años del grado tomen los cursos que le parezca. Y son cursos que no son exactamente cursos de tipo académico. Por ejemplo, hoy mismo comienza un curso que lo veis aquí como taller de control de estrés. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos estudiantes que están estresados y le damos un taller de cómo pueden mejorar sus capacidades. Pero también tenemos otros que son cursos profesionales, como por ejemplo de atmósferas
de atmósferas explosivas o de control de proceso. También tenemos otros cursos sobre patentes, pero otros más elementales, como por ejemplo redacción de textos o, por supuesto, todo lo que es bibliografía, de análisis bibliográfico. También cursos de formación personal, cursos de liderazgo, etcétera. Cursos más pedestres, pues por ejemplo, cómo se manejan calculadores programables. Creo que entendemos cuál es el concepto de este aula profesional. Son cursos de tipo formativo que los alumnos pueden ir tomando cuando quieran, a lo largo de los 4 años. Y cuando completen los 6 créditos, se le da esa materia. Esto, como os decía, nos da muchísimo juego porque nos permite introducir, es muy flexible. Hay cursos que son de algunas horas. Yo, por ejemplo, doy un curso de presentaciones a los de primero y ese curso son 20 horas nada más. Muy bien, pues es un curso muy cortito con un objetivo muy concreto. Los hay más largos y los hay más cortos. Yo os animo, si no tenéis esta herramienta, porque yo no conozco en ninguna otra diseño curricular que esto esté incluido dentro del diseño curricular. Sí que en todas las carreras o en todas las universidades hay cursos de formación, pero no que están metidos dentro del diseño curricular. Un segundo punto, y creo que es una innovación que hemos puesto, es cómo integrar las matemáticas con la informática y la ingeniería. Hemos observado, y sabemos que en muchos sitios pasa lo mismo, que cada uno de estas ramas van por su cuenta. Los matemáticos explican lo que a ellos les parece bien, los informáticos lo mismo, y la ingeniería pues va por su cuenta. Y hemos tratado de hacer un procedimiento que nos lleve de alguna manera de la mano, unos con otros. Lo primero es que hemos instaurado como eje principal de la carrera la programación en MATLAB y también la hoja de cálculo. Esto va a estar en toda la carrera. Por lo tanto, la programación en MATLAB es algo que tenemos como herramienta fundamental para todas las matemáticas y todas las asignaturas que requieran el uso de matemáticas. Por lo tanto, desarrollamos los diversos toolboxes de MATLAB. Por ejemplo, cuando veamos la asignatura de control, la utilizamos con MATLAB. Cuando vemos, pues no sé, simulación, pues utilizamos MATLAB, etc. Y como veis, en esta informática es muy práctica. Tiene un bloque que es de desarrollo de programas y la otra es lenguajes de programación MATLAB y Excel. Y esto, fijaros ahora en la parte de tipo práctico. Como veis, muchas de las prácticas que tenemos instauradas en la asignatura de informática corresponden a matemáticas. Pues como veis, vemos, yo qué sé, pues por ejemplo el tema de matrices o el tema de gestión de datos o sistemas operativos. Esto lo tenemos todo metido dentro de la asignatura de informática. Por lo tanto, muy coordinado con matemáticas. Fijaros aquí en particular. Pues, por ejemplo, el método de Newton lo tenemos aquí, se da aquí en informática, aunque la teoría se da en matemáticas, etcétera. Interpolación e incluso pues trabajamos con herramientas de Excel, como por ejemplo la integración o el solver para temas de optimización. Creo que trato de explicaros cómo la informática no es una asignatura que lleve una carrera propia, sino que está integrada en lo que es matemáticas y también ingeniería. Porque fijaros cuáles son los objetivos de matemáticas. Los objetivos de matemáticas, fijaros en la palabra que está en rojo. Conocer las ecuaciones lineales. No queremos que sean expertos en introducir en el cálculo diferencial. Conocer los instrumentos básicos. Por lo tanto, en nuestra universidad o nuestra escuela de ingeniería hay muy poquita teoría de matemáticas. La matemática es una matemática muy aplicada y está justamente orientada a lo que necesitamos en ingeniería química, en ingeniería ambiental y en otros campos de ingeniería, en otras carreras. Y fijaros que, por ejemplo, el número 7,
El objetivo número 7 es resolver problemas con MATLAB. Por lo tanto, las matemáticas son matemáticas que se trabajan con MATLAB. Ellos ven las ecuaciones, no solo las trabajan a nivel con lápiz y papel. Y como veis, bueno, esto creo que ya lo expliqué, y como veis, por ejemplo, en la metodología que tenemos en matemáticas es buscar, y esto es una cosa muy importante, fijaros en el punto 2, la relación entre los problemas reales y su modelo matemático. Por lo tanto, no solo es plantear las matemáticas en concreto, sino asociados a problemas reales. Por lo tanto, aquí tenemos una combinación buena con los profesores de ingeniería que les suministran esos problemas. En vez de decir que hay una ecuación que es A más BX más CX2, pues no, le damos un problema relacionado con la ingeniería, en este caso, ingeniería química. Y claro, para esto, la asignatura de ingeniería química, en este caso, procesos químicos, tiene que estar orientada también con el mismo objetivo. Por lo tanto, también tenemos hoja de cálculo, también tenemos Excel, perdón, MATLAB para resolver sus problemas, e incluso, y os parecerá un poco de barbaridad, en primero utilizamos un simulador de procesos, Aspen, HYSYS, pero utilizamos como herramienta, no están simulando nada, simplemente lo utilizamos como si fuera un juego. Y también toda esta maquinaria de matemáticas la utilizamos en todas las asignaturas. Por ejemplo, para transmisión de calor, para transporte de fluidos, etcétera, etcétera. Para transferencia de materia, para todas las demás. Por lo tanto, utilizamos como eje vertical, como espina dorsal de las matemáticas y todo relacionado con las matemáticas, todo lo relacionado con MATLAB, con hoja de cálculo y con simulador Aspen HYSYS. Esto nos permite una integración mucho mejor y desde luego creemos que una formación mucho más ingenieril y más concreta. Yo esto sé que supone problemas porque por lo general específicamente los departamentos de matemáticas y física llevan su propia programación y pocas veces hay una integración completa con la carrera. Para esto, nosotros lo que hemos hecho es introducir a los profesores de matemáticas dentro de la gestión de la propia carrera. Por lo tanto, ellos también están diseñando el plan de estudios, están en el comité del plan de estudios, etc. Fijaros, como ejemplo así específico, os pongo estas dos asignaturas que son en el máster. Hay una que se llama modelización mediante fenómeno de transporte. Ahí aparecen una serie de problemas particulares, muchas ecuaciones diferenciales, pero fijaros que tenemos otra asignatura que se llama simulación con métodos numéricos. Bueno, pues esas dos asignaturas se dan muy integradas entre sí, de tal manera que en la parte de modelización se plantean los modelos y en la parte de simulación aplicamos métodos numéricos para resolver esos problemas. Es una integración que está funcionando muy bien. Claro, para eso tiene que haber una voluntad grande de integración, tanto por la parte de ingeniería como por la parte de matemáticas. La tercera cosa que hemos planteado fue la integración internacional. A lo mejor esto es más normal, pero bueno, por lo de pronto hemos establecido intercambio de Erasmus con muchas escuelas de ingeniería en Europa, impartimos materias en inglés, no es que tenemos una materia de inglés técnico, este no es un inglés del to be, no es un inglés básico, que se supone que lo saben, es de inglés técnico, porque muchas veces nos falta ese lenguaje técnico para aplicar. Esto se hace desde el principio. Y en el tema de materias en inglés creo que también es interesante porque mantenemos en cada curso al menos una materia en inglés. Esto creemos que es interesante porque previamente los alumnos venían quizás con mejor nivel de inglés en primero que el que dejaban en cuarto, porque venían con un inglés de bachillerato pues bastante bueno y durante 4 años no lo practicaban para nada. Esto creo que nos ha permitido mantener un poco este nivel y sobre todo orientarlo
hacia la parte técnica. Así, por ejemplo, fijaros que de inglés técnico lo que estamos hablando es de escribir en inglés, de hablar en inglés, pero en lenguaje técnico. Esto es un poco, queremos que llegue a nivel, bueno, aquí cuando hice la diapositiva era B2, ahora la idea es que al final de la carrera llegue al C1 a nivel de inglés. Y voy casi a terminar mi presentación sobre esta parte de seguridad, que es algo transversal. Seguridad es algo que creemos que es muy importante y que no siempre se le prestó la atención suficiente. ¿Por qué nos hemos centrado en la parte de seguridad? Pues porque cuando hemos hecho o cuando nos han hecho la evaluación de IKMI, nos han visto que teníamos carencias en seguridad. Entonces aquí lo importante es lo que tenemos ahí marcado, que es construir un currículum en seguridad. No solo tener una asignatura. Fijaros que esto es, construir un currículum en seguridad es frente a impartir una asignatura de seguridad, que se da en muchos sitios. Pero la idea no es exactamente tener una asignatura de seguridad, sino introducir el concepto de seguridad en la carrera. Y para esto, bueno, es lo que os comentaba. En la acreditación de IKMI del año 2009 nos dijeron que nosotros no teníamos suficiente, no poníamos suficiente esfuerzo en la parte de seguridad. Para ello, fijaros que hemos hecho, digamos, varias cosas. Una, tenemos algunas materias que son específicas de la derecha y de la izquierda, algunas materias específicas de seguridad. Por ejemplo, seguridad y prevención de riesgos, o también análisis y gestión de riesgos industriales. Tenemos otras que son bloques de materias que tienen contenido en seguridad, por ejemplo, laboratorios, o en ingeniería de proceso, o el proyecto de fin de carrera. Todos los proyectos de fin de carrera tienen que tener un análisis de seguridad bien hecho. En la asignatura de ingeniería de procesos se estudia no tan solo el proceso, sino la seguridad del proceso. Y el bloque primero, que está a la izquierda del todo, es que en muchas materias introducimos conceptos de seguridad. Por ejemplo, pues en la asignatura de termodinámica, pues se introduce el tema de fugas de gases almacenados de alta presión, o por ejemplo, en el tema de ingeniería ambiental se introduce el concepto de riesgos ambientales, o por ejemplo, en el de diseño de equipos e instalaciones, el de almacenamiento de sustancias peligrosas. Y esto lo hacemos desde primero. La asignatura de fundamentos de procesos químicos, que desde primero, ya, yo fui profesor de ella muchos años, pues se estudia o se habla siempre del concepto de seguridad. Por ejemplo, fijaros que cuando hacemos visitas a la empresa, pues hay alguien que dice, por ejemplo, Beatriz Pos, bueno, está en gallego, pero entiendo que lo veis muy bien. Hacemos una visita a una fábrica y le pedimos que nos haga un informe. Y fijaros lo que nos cuenta, lo que le llamaron la atención. Andrés Pose, pues le importaba el tema de seguridad. Beatriz Rodríguez, el aspecto de seguridad es muy importante, una fábrica de procesos. Bray Raso, la seguridad es un tema que tiene mucho en cuenta. Es decir, nosotros desde primero tratamos de introducir a los alumnos a que el tema de seguridad es un tema fundamental. Y estos son algunos de los cursos que damos también en el aula profesional sobre temas de seguridad. Pues hablamos de HACCP, por ejemplo, de atmósferas explosivas, de desarrollo de procesos. Esto lo hacemos en combinación con la International Society of Automation, que tenemos aquí una sección aquí en Santiago, que también dedica, como digo, cursos especializados para esto, dentro del concepto que os comentaba de aula profesional. Bueno, y también los profesores nos hemos formado en autoprotección, por lo tanto, no es solo un tema de docencia, sino también de formación. Fijaros que hacemos cursos de extinción de incendios, pues de reanimación, por ejemplo, de autoprotección. Todos los reactivos tienen sus fichas de seguridad. Señalizamos exhaustivamente en cada equipo que pueda tener un riesgo. Esto no es tan solo para prevenir riesgos, sino que es también formativo, que los alumnos vean que el concepto de riesgo está en todos los elementos de la escuela. Y, por ejemplo, en cada laboratorio tenemos un responsable, cada laboratorio tiene un responsable de laboratorio,
tenemos las normas de seguridad de cada laboratorio. Por ejemplo, las batas no se pueden sacar de los laboratorios, están en unos casilleros específicos, no podemos distribuir la porquería por todo el edificio. Y nos ha cambiado muchísimo el trabajo. Nos ha cambiado mucho la organización del trabajo, porque tenemos procedimientos, por ejemplo, documentados para trabajar fuera de los horarios, cuando tenemos que hacer o utilizar cambios también. En fin, hay unos protocolos que todo esto nos ha llevado a tener ahora una acreditación. Una acreditación de la OSAS 18001 en seguridad. Creo que somos el único centro en la Universidad de Santiago y de los pocos de universidades españolas que tienen este certificado que, como sabéis, es bastante frecuente en empresas. Pero pensamos que no solo nos permite trabajar mejor, sino que nos permite enseñar mejor, que los alumnos tomen la seguridad como un concepto formativo. Y para terminar mi charla, quiero daros también una información sobre una actividad que hacemos regularmente a nuestros alumnos de último curso, que es el Assessment Center. No sé si lo conocéis, es una herramienta profesional para evaluar competencias en capacidades y para detectar carencias y, en su caso, promover medidas. Por lo tanto, el Assessment Center se hace, tiene varias herramientas. La mayor parte, lo más importante, son entrevistas de evaluación situacional. Se le ponen a los, en este caso, estudiantes en unas determinadas situaciones y ellos tienen que tomar decisiones. Son herramientas que se utilizan, como sabéis, en la empresa para seleccionar personal. Entonces, tenemos, como os digo, varias herramientas. Una es entrevistas, otras son encuestas, tienen que resolver unos problemas vía Internet. Y con eso se le da un informe individual a cada alumno, que por cierto es privado. A cada uno se le dice, por ejemplo, cómo está colocado en temas de organización, de juicio, si es minucioso, en fin, esto es un ejemplo que se le da a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo que sé, a este se le dice, debe hacer un esfuerzo por mostrar sus opiniones al igual que han hecho sus compañeros y debe acompañarlos, en fin, se le da a cada uno un informe individual por escrito. Pero, ¿cuál es lo importante para la escuela de ingeniería? Que nos permite conocer hasta qué punto estamos formando bien a nuestros estudiantes. ¿En qué aspectos tienen carencias? Por ejemplo, vemos que el liderazgo está por debajo de 3, pero que, por ejemplo, la minuciosidad está cerca de 3,5. Y esto se compara con estándares internacionales. Y con esto sabemos cómo están formados nuestros alumnos. Y sobre todo, en qué tenemos que trabajar. Por ejemplo, os comenté al principio que tenemos en el ámbito de aula profesional un taller de liderazgo. Bueno, pues esto lo tenemos, lo sacamos de aquí. Vimos que estábamos un poco débiles, o por ejemplo, tolerancia al estrés. Pues lo mismo, montamos unos talleres en el aula profesional en este ámbito. Y como veis, podemos también comparar, por ejemplo, el grado de Ingeniería Química, el máster en Ingeniería Química o el doctorado. Y podemos ver cómo se pueden ir modificando a lo largo del tiempo. Vemos que a medida que aumenta la formación, por lo menos no se pierde. Como veis, la flexibilidad más o menos se mantiene, pero por ejemplo la iniciativa vemos cómo progresa desde el grado hasta el máster o el doctorado. Y también estudiamos la personalidad de cada uno de ellos. Pues la estabilidad emocional, apertura de experiencia, etc. Y vamos viendo, como os digo, a cada uno le damos un informe, pero esto nos permite a la Escuela de Ingeniería de ver si lo estamos haciendo bien y si tenemos alguna iniciativa que pueda modificar o mejorar esas carencias. Estas son, por ejemplo, algunas cosas que se hicieron en entrevistas sobre trabajo en equipo, organización, etc. Bueno, veis en realidad más o menos en qué consiste. Habilidades colectivas, etc. Bueno, pues estas son las experiencias que quería haber compartido con vosotros. Tenemos otras también, pero bueno, creo que son representativas
de algunas iniciativas que estuvimos trabajando aquí y que han funcionado. Otras no han funcionado tan bien, por eso no os las pongo, pero estas que pongo, que os compartí con vosotros, creo que, bueno, me gusta compartirlas porque pueden ser de utilidad para vosotros. Y bueno, pues oye, pues quedo a la espera de vuestros comentarios o vuestras preguntas y el debate que pueda haber. En primer lugar, Juan, veo que ha dado una charla que nos ilumina muchísimo, porque todo lo que toca es parte de lo que uno ha pensado en algún momento o ha visto, digamos, como que es fundamental para reorientar la formación, ¿ya? Y veo que es muy ingenieril, ¿ya? La idea era que las consultas llegaran por el chat y que después de la presentación mía íbamos a hacer esta ronda de consultas y bueno, y a hablar un poco más sobre el tema. Vale. Entonces yo pasaría a la presentación mía en forma inmediata. Perfecto. Pues ya me callo. ¿Están viendo la presentación? Ya. La presentación mía es quizá de un fondo un poco distinto, porque esto es como una reflexión que yo mismo me he hecho varias veces respecto a qué es lo que es esto de ser ingeniero. ¿Ya? Porque hay muchas profesiones. Y como la ingeniería cada vez tiene más especialidades, uno de repente dice, bueno, pero entre un ingeniero bioquímico y un ingeniero de civil, ¿qué cosas tendrán en común esto? Porque a lo mejor no tienen ninguna, ¿ya? Y a lo mejor son como una relación como entre un ingeniero civil y a lo mejor un arquitecto, ¿ya? Pero yo he encontrado que hay elementos que reflejan una identidad. ¿Y por qué creo que vale la pena hablar de esto? Porque en el fondo los planes de formación de los ingenieros tienen que apuntar hacia ese lado. Yo creo que lo que presentaba el doctor Lema es muy atingente porque claramente están integrando información a través de herramientas determinadas. Y creo que vamos a coincidir en esa parte. Entonces yo voy a hablar de este aspecto de identidad y de cambio, porque siempre hay cambio. En primer lugar, esta presentación se basa en mi propia experiencia académica. Me ha tocado trabajar con ingenieras e ingenieros, no solo en Chile, sino en varios otros países, y a los cuales debo mucho de mi propia formación, porque mi formación no es solamente la que tuve en la universidad, sino que yo me di cuenta que aprendí mucho trabajando con distintas personas en distintos proyectos, en distintos países, y eso me fue reordenando las ideas y generando una forma de ver la profesión. Por supuesto que participé en muchos proyectos distintos, ¿ya? Y en cada proyecto me encontraba con ingenieros que tenían sus propias opiniones y yo traté de extraer algunas ideas en común. Lo primero es que cuando me refiero a la profesión del ingeniero, me estoy refiriendo al ingeniero que más o menos nace cuando se crea en Francia el cuerpo de ingenieros de puente y camino por el siglo XVIII. Porque evidentemente que en la época de los egipcios o en la época de Machu Picchu, esas cosas también se construían con ingenieros, pero que no estaban formados en universidad alguna. Pero desde el siglo XVIII esto tiende
a ir por una vía con una formación que se da a través de escuelas o universidades. Ya, en especial en Chile, la Universidad de Chile crea su facultad de ciencia, que actualmente llamada de Ciencia Física y Matemática, partiendo con el modelo francés, que en el fondo fue impulsado por Ignacio Domeyko, que llegó a Chile desde Polonia, pero él había estudiado en la Escuela de Minas de París. Esto tuvo mucha influencia en el país, porque prácticamente todos los currículum y toda la forma de enseñar se basó en la escuela francesa. ¿Ya? Y si uno ve esos currículos, no son tan distintos a los que hay actualmente. Eso es lo que más llama la atención. ¿Ya? Estos temas que presento yo son temas abiertos. Yo no espero que haya unanimidad ni que consideren que lo que digo está correcto. Esto es materia de discusión. Bueno, estas fotos simplemente son para mostrarlo que obras de ingeniería no son solo actuales, vienen desde tiempos inmemoriales, porque prácticamente el hombre siempre ha necesitado resolver sus problemas, problemas prácticos, digamos, desde la vivienda, la alimentación, los sitios que ha ocupado, y esto se ha dado en todo el mundo, y en América tenemos muchos ejemplos de grandes obras, sin ir más lejos, todo lo que viene del Imperio Inca, del Tiahuanaco y otros más. Y si nos vamos a la definición actual de ingeniería, esto es una definición así como simple, ¿no? ¿Ya? Que la ingeniería es la aplicación creativa de la ciencia, método matemático y evidencia empírica a la innovación, diseño, construcción y mantenimiento de estructuras, máquinas, materiales, aparatos, sistemas, procesos y organización. Esta definición aparece más o menos igual en diferentes partes, digamos, que habla de la ciencia y habla de evidencia empírica o de experiencia. Lo que sí hay que tomar en cuenta que no siempre fue así. Esto aparece en el informe Grinter, que se origina en 1955 en Estados Unidos, el que da origen a una separación de 3 bloques que prácticamente se mantiene vigente hasta hoy día, que dice que la formación de ingeniero tiene que tener un bloque de ciencia, ciencia aplicada, y otro bloque que es análisis y diseño de ingeniería. Esta forma tan mecánica quizás de ver la formación, evidentemente que hoy día choca con todos los desarrollos actuales y es necesario empezar a pensar que hay que cambiar esta lógica secuencial lineal. ¿Ya? En una revisión de 1976 se dice que la ciencia y la ingeniería son organismos sociales diferentes. O sea, por lo menos se empieza a distinguir que hay una diferencia, ¿ya? Que constituyen subculturas. Subcultura es que un grupo de personas tiene su forma de mirar el mundo, lo que podría llamar una especie de cosmovisión, con sus propias reglas y normas y valores. ¿Ya? Y como dice ahí, rituales y creencias. Los ingenieros somos un poco así. Entonces, aquí nos vamos al tema de la identidad. Y la pregunta que yo siempre me hago, ¿qué nos caracteriza? ¿Por qué nosotros nos sentimos como ingenieros y cuando encontramos o nos encontramos con otros ingenieros como que nos autorreconocemos? ¿Ya? Entonces decimos parece que estamos con los nuestros, ¿ya? Para decirlo de alguna forma. Y yo siempre pongo como referencia el ajedrez. Yo soy de una generación de ingenieros que parece que más que estudiar ingeniería, estudiábamos mucho ajedrez. ¿Y por qué? Porque el ajedrez tiene una característica que lo importante es dar jaque mate. Y entonces eso determina que el objetivo es muy significativo. Y acá nos vamos
a lo que yo hablo de los invariantes. No sé si alcanzan a ver la parte de arriba, pero es el invariante número 1, que se refiere a qué trata de hacer el ingeniero. Y el ingeniero trata de solucionar problemas de la realidad concreta. Yo, en todos los proyectos que tuve, nunca hubo otra intención que solucionar problemas concretos. Concretos que se dan en la naturaleza y los artefactos. Los ingenieros fabricamos artefactos. La realidad científica tiene que ver con la naturaleza, mucho menos con los artefactos. Y se usan los artefactos porque los necesita para sus mediciones. Pero los ingenieros tratamos con la naturaleza y los artefactos. Y también es claro que la solución que nosotros buscamos es utilitaria, ¿ya? Y está basada en generar mayor bienestar humano. El segundo elemento que yo considero invariante en la formación del ingeniero tiene que ver con la visión. Y aquí lo ilustro con la famosa copa de vino a medio llenar, digamos, que es tan clásica, digamos. Para el optimista el vaso está medio lleno, para el pesimista el vaso está medio vacío, para el científico el vaso está siempre lleno. Los dejo a ustedes que identifiquen por qué el científico dice eso, ¿ya? Y el ingeniero no dice, este vaso es aproximadamente el doble de grande de lo que debiese ser, ¿ya? Y ahí tenemos una orientación del diseño. Cuando nosotros tenemos un líquido que poner en un estanque, nosotros sabemos que el estanque tendrá que ser un poco más grande que el volumen de líquido a alojar. Ahora, ¿cuánto más grande? Yo les puedo decir que en mi experiencia he visto que esto depende de cuán conservador es el ingeniero, ¿ya? Y depende de muchos aspectos personales. No hay reglas precisas para los coeficientes de seguridad, pero siempre dejamos un coeficiente de seguridad. Este es un elemento que es muy típico del ingeniero, ¿ya? Y acá hay otro que yo no sé si alcanza a ver la parte de arriba, pero esto se refiere a un carácter dual que hay en todo lo que hacemos nosotros. Siempre que solucionamos un problema y generamos algo material para solucionar ese problema, resulta que esos mismos elementos materiales se convierten en objeto de otro problema. Y cuando vemos el desarrollo de los computadores nos damos cuenta cómo ha sido que el avance que ha sido ir mejorando las soluciones de los computadores anteriores. Entonces, por eso que la labor del ingeniero yo la veo no solo en la naturaleza, lo veo en los artefactos que fabrica, porque el problema está en ambas partes. Y mucho de la forma de solucionar los problemas que tenemos tiene que ver con la frase que coloco abajo, que nosotros como ingenieros no aspiramos a dar una verdad absoluta, ni a dar una cifra exacta. Usamos mucho el tema de dar cifras aproximadas. Los ingenieros más antiguos, como el caso mío, éramos quizá más hábiles en dar cifras así un poco al ojo, ¿ya? Porque hoy día con los temas de los computadores y los procedimientos de cálculo automático, evidentemente que es más fácil obtener números, si se quiere, más preciso, pero no estoy muy claro que sea más exacto, ¿ya? Pero en todo caso no tiene sentido poner demasiados decimales en los resultados. Esto siempre hay que explicárselo a los ingenieros que aunque las máquinas den todos los decimales, nosotros debemos de dar justo lo necesario para que se entienda. Y ahí me salgo de lo que yo considero que son los elementos invariantes del ingeniero. Aquello que va a tener que seguir siendo así. Nosotros estamos para solucionar problemas de la realidad concreta, ¿ya? Pero después viene el tema del cambio. Entonces hay frases como lo único constante en el mundo actual es el cambio, frase que yo no comparto totalmente, porque yo creo que hay un error ahí, pero bueno, se dice. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambios puede impactar más a nuestra profesión?
Al respecto, los cambios que uno puede hablar son cambios propios de cada época. No tendría sentido que yo hablara de los cambios que vivía la gente en el siglo XIX. Sería una cuestión histórica, pero poco nos aclararía de lo que tenemos que hacer actualmente. Entonces voy a tratar de referirme a cambios que están así como en el futuro inmediato. ¿Ya? Es evidente que estamos enfrentados a una cantidad de crisis más o menos grandes. ¿Ya? El cambio climático, la pandemia que ha sido atroz para todos nosotros, digamos. Quiero recordar que el profesor Juan Manuel Lema estaba en Chile cuando se inició la pandemia, ¿ya? Y eso le afectó a mucha gente en el mundo que estaba en otros lugares y que a duras penas logró volver a su sitio de residencia habitual. Entonces, por otro lado, todos los problemas que ha generado esta pandemia. Las crisis sociales, económicas, ambientales son un tema recurrente de cada día. Entonces, todo este panorama nos muestra un mundo que tiene bastantes crisis. Yo lo ilustro con una frase sacada de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos del 2017, que dice que un mundo dividido por el bienestar y la pobreza, la salud y la enfermedad, la alimentación y el hambre, no puede ser un lugar estable, digamos, que uno esté promoviendo. Entonces aquí tenemos unos desafíos que son muy grandes. Ahora, toda época ha tenido desafíos, pero esto hay que entender que son los desafíos actuales que incluso podrían superar desafíos que se vieron en el pasado. ¿Ya? El segundo o tercer desafío, y que también forma parte del cambio que observamos, es que estamos pasando de un mundo lineal a un mundo circular. Todos hemos oído hablar de la economía circular, pero no solamente la economía circular, es muchas de las actividades que hacemos, de los problemas simples, que eran problemas de fácil estructuración, digamos, que encontrábamos una solución única, digamos, pasamos a unos temas donde la realidad es mucho más compleja, apenas la podemos entender, ¿ya? Tenemos múltiples objetivos y ya no generamos soluciones únicas, generamos soluciones no inferiores. ¿Ya? Estas soluciones no inferiores son un conjunto de soluciones donde nosotros vamos a tener que elegir. Y esto se da mucho en el diseño de la ingeniería. El diseño de ingeniería, la mayoría de las veces se resuelve por una especie de acuerdo entre los participantes. Cuando se cree que la ingeniería es meramente cuantitativa, se está en un error. Las grandes decisiones de ingeniería no son así. Se toman por acuerdo entre los participantes, obviamente cada uno con su racionalidad. Pero hoy día es muy frecuente que la complejidad del tema escapa de las posibles formas de entendimiento. Estamos pasando al mundo circular. Y esto es lo que coloco acá, que del mundo fragmentado, separado, incluso la especialidad de ingeniería a veces ni se hablaban unas con otras. El ingeniero mecánico hacía su trabajo, el ingeniero electrónico hacía su trabajo, en fin, pero costaba y todavía cuesta mucho que se junten y conversen en común de los problemas. Entonces nosotros lo que tenemos claro es que esto tiene un límite, porque resulta que si no logramos resolver los problemas complejos que hay en el mundo actual, entonces toda la forma de trabajo se desarma. Y por eso que buscamos una forma integrada. Ya en la presentación del doctor Lema hablaba de la visión holística, que lo comparto plenamente. Se necesita esta visión holística. Nosotros le hemos agregado la palabra holónica, que es una visión de sistema en que cada parte es un todo y a su vez cada parte forma parte de otro todo. Entonces esta es una visión más compleja, ¿ya? Y nosotros queremos impulsar nuestra formación con estas visiones más integradas. No quiero terminar esto y termino con una reflexión final. He tratado de ser lo más breve posible. Yo sé que muchas cosas de las que digo
podrían dar objeto a discusiones eternas, ¿no? Pero no quiero extenderme mucho. Pero quiero hacer unas reflexiones finales de algo que me preocupa. La profesión del ingeniero siempre estuvo en el arte de hacer. De hecho, en la ingeniería francesa, esta que hablamos que dio origen a los estudios de ingeniería, se hablaba de las obras de arte. Eso es lo que hacía el ingeniero. En nuestro manual de camino del Ministerio de Obras Públicas existe una larga lista de obras de arte. Cuando se hace un puente, una alcantarilla o una conducción, todos se consideran obras de arte. Pero ese término, si bien se usa, ha perdido vigencia porque se introdujo a partir de, yo creo que del informe de Grinter y quizá un poco antes en los Estados Unidos, un modelo profesional operativo, el modelo que se llamaba de factoría, porque el sistema industrial requería tantos ingenieros que había que producirlo en masa. Era como producir los autos Forte, ¿ya? Entonces, en ese momento se perdió el concepto del arte de hacer, ¿ya? Y yo creo que el mundo que viene, muchas de esos comportamientos operativos, de esas necesidades operativas, van a estar automatizadas. Y por lo tanto, no se puede continuar en la formación de ingenieros con una visión operativa, porque van a perder espacio de trabajo, porque va a ser reemplazado por las máquinas. Entonces, la opción es recuperar el arte de hacer, y sobre todo que se hagan bien las cosas, ¿ya? Y puse una frase de Steve Jobs que dice: para que duermas bien en la noche, la estética, la calidad tiene que ser llevada hasta el final. Y yo creo que aquí hay un desafío enorme, porque tenemos que volver a integrar lo que es el conocimiento cuantitativo con el concepto del arte e incluso el concepto de la estética, porque ya cualquier obra no es lo que uno podría decir un simple solucionador de problemas. Se necesita que esta obra encaje dentro de un sistema social, cultural, que tiene sus propias reglas y que son ajenas a la ingeniería. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo para recuperar este arte de hacer bien las cosas. Y así, cerrando el tema, bueno, el rol del ingeniero va a ser siempre, a mi entender, dar soluciones que sean efectivas y eficientes a problemas de la realidad. Ya se requiere la formación científica, sin duda, pero se requiere experiencia profesional y, sin duda, habilidades personales. ¿Ya? Yo he visto muchos ingenieros en puestos relevantes de grandes proyectos que tomaban decisiones prácticamente sin datos. Y lo que separa un buen ingeniero de un ingeniero, digamos, de menor capacidad es poder tomar decisiones correctas. Y eso no siempre se alimenta de los datos. Ahora, el Big Data y otras técnicas nos van a ayudar, pero no van a resolver el problema personal, el problema de las capacidades personales. ¿Ya? Y todos estos cambios tecnológicos y sociales, culturales, ambientales que vemos, bueno, está en juego la capacidad del ingeniero para poder resolverlo. Yo creo que el exceso de especialización que se ha dado en el ingeniero tiene que tener un límite, porque ya enfrentamos problemas que son mucho más globales. Y en esos problemas globales, más vale tener visiones muy bien asentadas que una especialización demasiado exagerada. ¿Ya? Y finalmente, bueno, todos nosotros, y a través de nuestra vida, hemos aplicado el aprendizaje continuo. ¿Ya? Y esto es cada vez más necesario, porque ya nadie va a creer que pasando por la universidad, adquiriendo un título, ya no necesita aprender nunca más. Porque la verdad es que puede ser que un alumno que entre en primer año, al salir de la universidad ya su conocimiento esté medio obsoleto. Y todos hemos aprendido a través de la vida y hemos estado continuamente aprendiendo. Y eso también hay que introducirlo y hay que generar competencias para eso, porque el tema práctico es que no todas las personas tienen competencia para el aprendizaje continuo. Y por supuesto la innovación. Eso es un poco la cosa que yo quería decir respecto
a lo que yo considero identidad del ingeniero y respeto a los cambios que enfrenta. ¿Ya? Coloco una frase final de Nicanor Parra, el gran poeta chileno, digamos, que dice sencillamente, en resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero es lo único de lo que realmente disponemos. Eso es todo lo que quería decir. Muy rápido, a lo mejor muy ingenieril para poder explicar, hacer mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, muchas gracias, doctor Lema, por sus presentaciones. Tenemos algunas preguntas y vamos a leer una de Carla Muñoz, que le pregunta al doctor Lema. Su pregunta va orientada a las nuevas generaciones de estudiantes y es cómo se plantea la enseñanza, qué metodologías usan para atraer a las nuevas generaciones a la ingeniería, considerando que tienen formas de aprender distintas. Y aprovecho de hacer al tiro la segunda pregunta, que es de Jacobo Hernández, director del Departamento de Ciencias Matemáticas y Físicas de nuestra facultad, que dice, el sistema de cursos cortos nos genera conocimiento variado pero superficial. ¿Qué ventaja tienen estos cursos en comparación de los programas más largos que permitirían un conocimiento más profundo? Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Bueno, después me gustaría también hacer algunos comentarios sobre la presentación del decano, que bueno, cómo estos planteamientos que él hace sobre las invariantes de un ingeniero debemos desde la Escuela de Ingeniería fomentarlo. Es decir, cómo esos puntos que yo comparto completamente, pues cómo de alguna manera somos capaces de fomentarlo. Bueno, con respecto a la pregunta de Carla, pues oye, estoy muy de acuerdo con que nosotros tenemos que aproximar a los estudiantes al mundo real. Es una de las obsesiones que tengo desde siempre. Que no vean en el aula una cosa distinta a lo que es la realidad. Y esto, si debe ser lo mismo en cualquier tipo de carrera, en ingeniería es fundamental. Por lo tanto, yo siempre le digo a los alumnos que un ingeniero tiene que tener unos ojos distintos. Le enseño, el primer día de clase, le enseño el suelo del aula y le digo, ¿tú qué ves aquí? Y digo, pues esto es el suelo. Dice, esto lo ve cualquiera. Tú tienes que ver, pues, las propiedades mecánicas, tienes que ver la superficie, tienes que ver la densidad, tienes que ver la vida con otros ojos. Y esto es algo que durante la carrera creo que es importante transmitirle. Ahora bien, ¿cómo les hacemos la vida más agradable? ¿Cómo los podemos atraer de una manera más definitiva? Pues mira, lo primero es el diseño del plan de estudios, que al contrario de lo que pasa en muchas ingenierías, se deja justamente el concepto ingenieril para segundo, tercero o cuarto. Es muy corriente que en carreras de ingeniería el primer curso sea matemáticas, física, dibujo, cálculo, etc. Bueno, ¿y dónde está la atracción? El que quiere hacer ingeniería mecánica, ¿qué lo estamos haciendo? 1 o 2 años estudiando matemáticas o estudiando física. No, lo primero es atraerlo desde el principio, decirle, mira, esto es lo que vas a estudiar. Y la primera asignatura de su carrera debe estar relacionada con lo que ha elegido. Yo creo que esto es una manera de atraerlo y de retenerlo. Segunda, utilizando procedimientos de hoy en día. Hoy, por ejemplo, cualquier estudiante está muy habituado a trabajar con herramientas gráficas. Lo maneja muy bien. Bueno, pues ¿por qué no utilizamos nosotros ese mismo lenguaje? Nosotros hemos utilizado o hemos tratado de utilizar esto, por ejemplo, mediante la simulación. La simulación de HYSYS es poner un proceso que es lineal, está allí explicado, es visual, y modificando las condiciones de operación vemos cómo se modifican las condiciones de proceso. O, por ejemplo, de una manera mucho más directa, las matemáticas. Ellos ven una ecuación diferencial en una pantalla. No es solo la ecuación, no,
es que la ven con MATLAB, la ven gráficamente, ven cómo es esa función, ven, en fin, tratar, como decía, de utilizar herramientas que ellos están más acostumbrados y que resultan atractivas a desarrollar los problemas de una manera, como os digo, más práctica. Y la tercera es planteando la resolución de problemas también, de nuevo, orientados a la vida real. Que desde el principio ellos vean que eso no está distanciado, no está disociado del mundo. El aula es el mundo también. Y esto creo que es un problema que tenemos no solo en la universidad, sino también a lo largo de la formación. Y ya, si me permitís, una última herramienta sería la herramienta de la información. Vamos a ver. Cuando nosotros estudiamos, la información la tenía el profesor. Estaba en un libro, que muchas veces tenía metido debajo de un cajón, para que nadie supiera, nos parecía que era muy listo. Pero es que hoy la información está en cualquier sitio, la información es ubicua. Le da una tecla y le aparece cualquier información de cualquier cosa. El profesor no debe ser, a mi entender, el garante de la información. ¿Cuál sería entonces el papel del profesor? Y esto también le haría más atractivo al alumno una carrera de ingeniería. El creador de opinión, el creador de... el que es capaz de discernir lo que es correcto de lo que no es correcto, de los bulos que aparecen en Internet, ser capaces, por lo tanto, una palabra que a mí me gusta mucho, que es formar criterio. El profesor debe ser un formador de criterio y debe permitir a los alumnos que utilicen todas estas herramientas y el profesor contrastarlo con la propia formación del alumno y del profesor. De esta manera, creo que lo hacemos una integración mayor en el mundo real. No sé si me extendí demasiado, pero creo que la manera más interesante de atraer a los alumnos en la ingeniería es acercarlos lo más posible al mundo real y a las herramientas que ellos utilizan habitualmente. Creo que no sé si, Sebastián, si tienes algún comentario sobre esto. Sí, yo coincido, digamos, con la idea que señala, que por eso que quizás me faltó un poco explicar que cuando este modelo que iba de ciencia aplicada hasta la ingeniería, que es el modelo que viene en 1955, se me olvidó decir que hoy día esto ya no rige, porque ese es el modelo lineal de enseñanza. Y cuando uno dice, no, tomemos alumnos de primer año, pongámoslo a enfrentar problemas concretos de la realidad, está rompiendo el modelo lineal, porque está introduciendo una forma de trabajo que significa que desde los inicios se está poniendo al futuro profesional en una condición, digamos, que tiene que dar por lo menos alguna idea de solución. No vamos a decir que sean las mejores soluciones. Después se verá cómo mejore su punto de vista, pero es muy distinto de esa formación académica media encerrada, así, que se podía hacer casi sin contacto con la realidad, hasta llegar a considerarse que recién pasado algunos años empezaba a tener posibilidades de entender la realidad. Hoy día evidentemente eso está completamente fuera de lugar y ya los estudiantes viven la realidad. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna razón para mantenerlo en una especie de burbuja fuera del sistema. Sí, pero mira, Sebastián, permíteme así una pequeña... Yo el primer día de clase les pongo un cuestionario con 20 preguntas. Y son 20 preguntas que no son técnicas. Le digo, ¿cuánto vale un barril de petróleo? Pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto es un barril de petróleo? ¿Qué volumen tiene? Es decir, un ingeniero tiene que estar metido en la vida. Porque algunos hasta dicen, sí, vale $60. Algunos, otros ni idea. ¿Cuánto cuesta un kilovatio hora? Es decir, ¿cuál es el volumen de esta clase? ¿Cuál es el volumen de esta clase?
y te encuentras desde que los que te dicen que es 50 litros hasta que te dicen 50.000 metros cúbicos. Pero bueno, me refiero, tocar tierra, yo creo que esto es muy importante. Y por otro lado, creo que también es importante que el profesor sea flexible, es decir, creo que tenemos una manera de atraerlo. Si estamos hablando de que tienen que estar preparados para el cambio, ¿qué ejemplo le estamos dando si un profesor está dando el mismo temario de hace 30 años? Y le está explicando un método gráfico de hace 30 años cuando no había calculadoras. ¿De qué le estamos hablando? ¿De qué cambio me está hablando usted? Si está usted acartonado en unos apuntes que tiene usted desde cuando hizo la carrera. Entonces no, hay que explicar también, bueno, aplicar también la propia experiencia, ¿no? Pero bueno, mira, aquí hay una pregunta sobre los cursos cortos y cursos largos de Jacobo, que en realidad yo no acabo de compartir que los cursos cortos sean superficiales. Los cursos cortos pueden ser orientados a según qué cosas. Veo que es del departamento de matemáticas, ¿verdad? ¿Ponía o no? Sí. Sí, del Departamento de Ciencias Matemáticas y Físicas. Exacto, de matemáticas y física. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, pues ya está. No es un curso. Pero este curso, hay otro curso de estadística. Hay otro curso ¿cómo se llama? De álgebra lineal. En vez de decir un curso de matemáticas, pues hacemos un curso específico por tópicos concretos, que en realidad al final es la misma duración. Lo que sí creemos que tiene una ventaja es que tienen que ser tópicos muy orientados. Y ahí es algo en donde creo que ¿por qué hay carreras de ingeniería que en el mundo tienen poco atractivo? Porque el alumno se encuentra en primero con un montón de matemáticas que en realidad no saben ni para qué valen. Y es verdad, y en muchas ocasiones ni se utilizan. A veces los programas de matemáticas es igual que se vaya a dar para un ingeniero informático que para un ingeniero químico que para un ingeniero industrial. Es la misma. Cuando realmente tienen que ser muy diferentes, porque los intereses son muy diferentes. Entonces yo creo que esa flexibilidad de cursos semestrales creo que le permite una flexibilidad mayor a los programas, creo yo. En todo caso, es algo que bajo un punto de vista organizativo creo que funciona bien. No sé si tenéis vosotros una estructura más anual o por semestre, no sé cómo lo tenéis montado. Semestral es la estructura de formación. Pues entonces es lo mismo. Tenemos cursos cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, probabilidades, estadística. Yo, por ejemplo, si me permite, yo no llamaría una asignatura 1 y 2. Yo le pondré un nombre y un apellido. Es como decir, el primer hijo le llamas el primo y al segundo le llamas el segundo. Oye, pues llámale uno Pepe y otro Sebastián, no sé, digo yo. ¿Por qué le vas a llamar 1, 2, 3 y 4? Es que me parece que es más claro, pero bueno. Sí, Jacobo, no, los cursos de 20 horas, no, vamos a ver. Los cursos de 20 horas son cursos muy concretos del aula profesional. Por ejemplo, un curso sobre patentes. Pues el curso sobre patentes, a lo mejor con 10 horas es suficiente. O un curso sobre, yo qué sé, el control de estrés. Pues esto a lo mejor es un seminario de 20 horas o menos. No es... Bueno, ya veo que iba por ahí la pregunta. Yo creo que eso es, por ejemplo, el seminario que yo doy de presentaciones de presentaciones orales. En realidad, el curso mío son solo 6 horas. El resto, que son 14 horas, son de prácticas, de que ellos hagan las presentaciones. Y con 20 horas creemos que es suficiente. Creo que no había entendido la pregunta bien. Juan, respecto al tema anterior, mira, respecto a cómo enseñamos nosotros. Efectivamente, los planes de ingeniería que tenemos siguen el modelo que llamo el modelo Grinter de 1955,
que es ciencia aplicada en ingeniería. Es un modelo lineal. Y por eso que, al menos yo como decano, estoy empeñado en que tenemos que cambiar ese formato. Porque resulta que eso no obedece a la realidad actual. En 1955, para los que son más jóvenes, no habían los computadores de hoy día. El IBM 360, que fue el primer computador que llegó a Chile, tenía 360 kilobytes de memoria, ¿ya? Cosa que hoy día ni siquiera el más antiguo de los celulares tenía 360 kilobytes, ¿ya? Entonces estamos en una realidad distinta, pero eso todavía no se ha traspasado a los sistemas curriculares, y no es que sea en la Universidad Católica de Temuco. Esto se ve a lo largo de todo Chile y en muchos países del mundo, que se sigue con una enseñanza estrictamente lineal, pensando que la ingeniería nace de la ciencia. Y eso es un error. Ningún ingeniero ha trabajado así, porque resulta que, cuando hemos estado metidos en proyectos, nosotros sabemos cuánto vale la experiencia de ingeniero senior. Y yo personalmente reconozco que aprendí mucho de esos ingenieros senior, porque yo le iba a preguntar cosas y a decir cómo enfocaba temas determinados. Pero no es que yo pidiera que me diera las referencias bibliográficas o que me diera un paper para explicarme eso. Era sencillamente una opinión, pero una opinión fundada en personas que tenían 30 o más años de experiencia. Y la ingeniería sin esa experiencia no es ingeniería. Es una formación de otro tipo de personas que hoy día están cada vez más alejados de la realidad. Por eso que me parece a mí que hay que modificar estos sistemas formativos. Sí, yo por ejemplo, una estructura tradicional de una escuela de ingeniería. Primero, mucha ciencia. Después, las concretas. Y después, las aplicaciones. Por ejemplo, la economía y la seguridad al final de todo. Mire usted, la seguridad tiene que estar al principio. Porque esto lo tienes que tener ya en la cabeza desde el principio. La economía tiene que estar desde el principio. No le voy a dar un curso de economía al principio, pero sí que durante yo, por ejemplo, en fundamentos de procesos químicos, como os comento, tenemos una parte relacionada con, yo si queréis os doy un repasito de cómo doy esa materia. Es una materia basada en estudio de casos. El primer día yo le planteé un problema. Queremos producir 30.000 metros cúbicos al año, 300.000 metros cúbicos al año de formaldehído al 30%. Y tenemos metanol. Ese es el problema. Y a partir de aquí empezamos a desarrollar. Claro, ¿qué hay que considerar conjuntamente? Pues hay que considerar la termodinámica, la cinética, los cálculos, la seguridad, la economía. Entonces, yo sé ese sistema que hay implementado en tantos centros que hay, pues eso, muchas física, química y biología al principio. Después las específicas y después los periféricos, yo creo que hay que romperlo eso. De alguna manera es lo que estás comentando tú también ahora, Sebastián, ¿verdad? De esa estructura tan rígida. Y yo, desde luego, todo lo que es específico lo pondría ya al principio de todo. El primer contacto con la realidad del ingeniero tiene que ser el primero. Un ingeniero forestal no puede enterarse de que es ingeniero forestal en tercero. No puede. No puede ser que el primer contacto que tenga con un árbol sea en tercero. Tiene que ser en primero, creo yo. Y las matemáticas que necesites o la física, ese ingeniero forestal no es lo mismo que un ingeniero, necesita un ingeniero textil o un ingeniero químico. Eso es un poco, creo que hay que... Mira, tenemos otra pregunta aquí de Oriel Herrera, ¿verdad? Sobre los costes. En realidad, las licencias que utilizamos son muy baratas, porque si hablas de lo que es MATLAB, tenemos unas licencias educativas que son baratísimas. Y la de Excel, pues todas las universidades tenemos ya licencias de Excel y los estudiantes todos tienen Excel. Entonces, yo no creo que sea un problema específico. A lo mejor el simulador, el Aspen, eso sí que tenemos una licencia académica, que es baratísima también. Tenemos que decir que, o
certificar que no la vamos a utilizar como fines profesionales. Eso hacemos un compromiso, pero yo hoy no le veo que sea un problema, ¿eh? En particular. Si es eso a lo que te refieres, Oriel. Si no hay más preguntas, quería comentar algo sobre la presentación del decano, porque esos puntos todos que has mencionado, creo que deberían estar presentes en el diseño del plan de estudios. Identidad, por supuesto. Tenemos que, desde el principio, lo que acabo de comentar ahora, ya tienen que sentirse identificados con la carrera. Y para eso no hay nada mejor que ponerlos en contacto con los temas ya de su especialidad. Solucionar problemas. Pues yo creo que tenemos que orientar nuestra carrera a resultados. Eso es algo que es fácil en ingeniería y que vemos habitualmente. Visión del ingeniero. Pues de nuevo, el contacto con la realidad. Meternos en el mundo real, con visitas a empresas, con presencia de profesionales en la carrera. El carácter dual. Ahí creo que chocamos con un problema de los profesores universitarios, y es que somos demasiado rígidos. Nosotros decimos que tenemos que ser flexibles, que la vida es flexible, que tenemos que ser abiertos al cambio, y resulta que nosotros no lo somos. Tenemos un programa cerrado, con unas estructuras cerradas, muy reacios a las críticas que nos puedan realizar, y ahí creo que ahí tenemos un problema, todos los profesores universitarios. Creemos que tenemos ahí una estructura que es invariante, tenemos nuestros apuntes, tenemos nuestros conceptos que son invariantes. Pues resulta que no, que el invariante es el objetivo, pero el método no puede ser invariante. Yo, por ejemplo, os comento una de las primeras reuniones que tuvimos de la comisión del plan de estudios. Me decían los profesores, es que los estudiantes de ahora vienen muy mal preparados. Es que resulta que vienen de la enseñanza secundaria muy mal preparada. El bachillerato que hacen ahora es muy malo. El que era bueno era el que hacía yo. Y yo les dije, oye, a ti eso no te suena nada. ¿Qué decían tus padres de tu bachillerato? ¿Qué decían tus abuelos del bachillerato de tus padres? ¿Verdad que el bachillerato de cada uno le parecía el invariante, el mejor? ¿Verdad que el mundo ha cambiado? Oiga, no podemos decir que nuestros... Yo, por ejemplo, me tuve que aprender los afluentes del Amazonas por la derecha y por la izquierda. Y me lo sabía. Y las islas del archipiélago de Indonesia. Muy bien, estupendo. Y yo ahora le voy a pedir a los alumnos que vienen de bachillerato que sepan lo mismo que sabía yo. ¿Verdad que ellos tienen otras capacidades y tienen otras habilidades? Pues yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar nosotros y decir, oiga, tengo que cambiar. El mundo ha cambiado y yo no puedo ser el mismo profesor que fue mi profesor. Tengo que ser distinto. Y eso es algo que creo que debemos introducir en las escuelas de ingeniería. Si queremos que los alumnos sean flexibles y proclives al cambio, nosotros tenemos que ser flexibles y proclives al cambio. Si no, estamos platicando, estamos haciendo un discurso que no es realista. No sé si es un poco crítico además con nosotros mismos, pero yo lo veo así. Sí, mira, sobre eso Juan, yo lo tengo claro porque resulta que a uno mismo le cuesta cambiar. Si no es que sean los otros. La verdad que uno también tiene elementos invariantes, tú que me conoces tantos años, seguramente los reconoces fácilmente. ¿Ya? Y es difícil porque uno se da cuenta de que, mira, por ejemplo, hay gente que reconoce y lo dice públicamente muchas veces que el conocimiento actual no se duplica, no sé, cada 5 años, no sé. Y eso lo dicen en muchos ambientes académicos, como tratando de justificar de que hay un cambio muy fuerte, ¿ya?
pero eso no se refleja ni en la actitud personal ni en la forma de enseñanza. Hay una especie como de separación entre el reconocimiento del fenómeno y las acciones. Exacto. ¿Ya? Y eso lamentablemente, cierto, nos afecta a todos, porque todos nosotros podemos, no sé si en España se dice, pero podemos pontificar sobre lo ajeno, digamos, pero nunca sobre lo propio. Claro, 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 claro. ¿Ah? Porque, Por eso yo creo que la cultura de un centro es muy importante. Una cultura en donde sea una cultura abierta al cambio, una cultura abierta a la innovación, abierta a la crítica sana, ¿no? Y eso es algo que debemos fomentar, yo creo, en el claustro de profesores, y eso se transmite a los alumnos. Yo creo que eso es algo que distingue un centro de otro y una universidad de otra. Esa cultura, la cultura del cambio, la cultura de innovación, la cultura de estar abierto a nuevas cosas. Y eso, en general, va en contra del profesor universitario, que podemos ser en lo privado pues muy avanzados, pero en lo profesional somos muy conservadores. Tenemos nuestra materia, que es la materia que hay que dar, que así se dio, la dieron mis abuelos, la dieron mis padres, la doy yo. No, señor. Eso es algo que yo creo que tenemos que tener permanentemente la crítica nuestra, encima de nosotros mismos, ¿no? Y aceptar que los alumnos nos critiquen y nos digan lo que no les gusta. No sé, es predicar con el ejemplo, ¿no? yo creo que hemos dado nuestra visión. Creo que lo que ha transmitido el doctor Lema es sumamente valioso para nosotros. Quiero dar por cerrado estas presentaciones diciendo que ojalá logremos dentro de los próximos años los avances necesarios y podamos dar respuesta a los miles y miles de problemas que hoy día tiene la sociedad, no solamente chilena, sino lo que sucede a través del mundo. Nosotros podemos aportar desde el punto de vista de la ingeniería. Estoy seguro que los ingenieros podemos aportar. Y por lo tanto, merece la pena dedicarle tiempo a cómo enseñamos, cómo formamos, y que las nuevas generaciones ojalá no repitan exactamente lo que somos nosotros, porque el mejoramiento justamente consiste en no ser exactamente igual a nuestros padres o a nuestros antepasados, sino que mejorar lo que hay, porque hay mucho por mejorar. Entonces quiero agradecer al doctor Juan Manuel Lema. Vamos a reflexionar mucho sobre las cosas que nos ha explicado, y con esto daríamos por cerrado este webinar. Muchas gracias. Muy bien, pues oye, Bien. muchas gracias y esperando veros en directo algún día. Después de 37 años ya es momento de volver a Temuco. Muchas gracias al doctor Lema, a nuestro decano, doctor Videla, por sus presentaciones y esta conversación. Y como facultad, los dejamos invitados a los próximos charlas y conferencias de este ciclo que iniciamos el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos pronto. Venga, saludos.